Ayinya y Perú. Este es su programa Agricultura Andina. Agricultura Andina para todos los países andinos y para la red de agroparques andina a todo lo largo de la cordillera americana, desde Canadá hasta la Patagonia Argentina. Tengan ustedes las muy buenas tardes, siendo la hora indicada, 6 de la tarde, día 8 de diciembre, muy navideños ya, muy en vísperas esperando pues, ¿no? El nacimiento de esta nueva realidad que ya tenemos en puertas y agradecidos, muy agradecidos a los Apus, a la Pachamama, al espíritu de la tierra, porque hoy día vamos a tener una clase maestra desde México, desde la Ciudad de México. Ya nos dirá nuestro amigo Jesús en dónde está exactamente. No sé si está exactamente en la Ciudad de México, pero sí está en alguna parte de México y hemos vestido de campo. Hoy día sí vamos al campo de blanco porque el sol nos está pegando tanto allá en México como acá en el Perú de forma terrible, terrible. La insolación, la luz ya sobrepasó los límites de la capacidad humana y ahora tenemos que trabajar con ese elemento nuevo que es la luz en máxima intensidad. Y les voy a hablar un poco, pues, sobre nuestro amigo. Él es ingeniero agrónomo con maestría en la Universidad de Almería, en España, nada menos. Técnico habilitado por el FIRA, asesor de agronomía, certificado por la Sociedad Americana de Agronomía, es asesor, capacitador, consultor en nutrición de hortalizas bajo invernadero, colabora en los laboratorios de Fertilab, que es un laboratorio el más equipado y el más importante que hay en México. Es un experto en sustratos y en fertilización también, como hemos dicho, ¿no? Y también es coautor de capítulos de libros en agricultura, en divulgación. Tiene 15 artículos editados. Ha coordinado visitas técnicas. Yo he sido parte de esas visitas técnicas, de la primera visita técnica hidropónica en México. He sido parte y ha sido maravilloso haber estado con Jesús en ese viaje que hemos hecho, entrañables amigos que hasta ahora ya han pasado algunos añitos. Ya contaremos sobre eso. Ha estado en España, en Holanda, en muchos países, y él es director general de Intagri en productos, en capacitación, en realidad en capacitación, porque Intagri se dedica a la capacitación. Entonces, venga este preámbulo para invitar a nuestro amigo desde México. Ya me dirá él de dónde, no me quiero equivocar. Un fuerte abrazo desde Lima, Perú. Y adelante, Jesús. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Encantado de volver a saludarte después de aquella gira que, como bien dices, hicimos por acá en diferentes regiones de México. Ahora estoy en una ciudad que se llama Celaya, en el centro de México, más o menos a la mitad entre Guadalajara y la Ciudad de México. Es una zona fuerte en agricultura, productora de granos y de hortalizas. Y pues desde aquí te saludo con mucho cariño, estimado Luis. Saludos a toda tu audiencia tan grande de Radio Miraflores, que nos escuchan en Perú y seguramente también en otros países. En todas partes del mundo. Así es, Jesús. Entonces, agradecidísimo pues por tu presencia aquí
y pues vamos a recordar un poco eso del viaje, pero vamos a hablar ahora sobre el tema sustratos y germinación, producción de plantines para invernadero, ¿no es cierto? Entonces, te doy la palabra para que tú pongas el tema en la mesa y comencemos con controles a poder desarrollar algunas imágenes por ahí nos han mandado, algunas hemos añadido nosotros, no te sorprenda, porque nosotros tenemos pues todo un desarrollo de invernaderos y vamos a apoyar estos 45 minutos, una hora, vamos a ver cómo nos toca esta agradable presentación tuya. Adelante, Jesús. Bien, pues nada, comentar que el tema de sustratos ha venido creciendo en los últimos años. El suelo nos da muchísimas ventajas, pero hay ocasiones en que por temas de poca sanidad, por ejemplo, sí, de dificultades para trabajar el tema de nematodos, de fusarium, fitóptero y un gran número de especies fitopatógenas, pues varios agricultores deciden mudarse a sustratos. Otros lo hacen también por tema de control, ¿sí? En alta tecnología puedes tener mayor control de riegos, de nutrición, usando algún sustrato para la horticultura o incluso por temas de mercado. Hay algunas empresas compradoras en Norteamérica donde ciertas certificaciones, cierta clasificación del producto tiene que venir de un cultivo en sustrato para poderlo eh, manejar con ciertos estándares, con ciertos precios, y bueno, pues al cliente lo que pida. Entonces, muchas veces esa es la razón para cultivar en sustrato. Una más es el tema de la agricultura orgánica. Cuando queremos producir tomates, pepinos, berenjenas, pimientos orgánicos, y venimos de un manejo convencional, para no esperar 3 años en lo que pasa el proceso de transición, una manera más rápida es cambiar a sustratos y de esa manera te puedes certificar como un agricultor orgánico, por supuesto siguiendo una serie de lineamientos, pero que el sustrato te permite acelerar esa transición y poder entrar al mundo de la agricultura orgánica pues de una manera más rápida. Eso como preámbulo a por qué cultivar en sustrato. Aquí solemos decir cultivos hidropónicos, ¿sí? Diferenciándolos de los cultivos que son netamente en agua, que también los hay, sobre todo para lechugas, fresas, el NFT, el NGS, raíz flotante. Eh, le solemos también llamar hidropónico a cultivos en sustrato. Sí, recuerdo mucho de las enseñanzas del señor Maxwell Bentley, que yo llegué a conocer. Bueno, yo te llevo muchos años, Jesús, ¿no? Ese señor Maxwell Bentley eh, fue capturado, vamos a decir, por el gobierno mexicano, llevado a un fuerte del ejército, y ahí desarrolló las fórmulas estratégicas, porque era una cuestión de seguridad del Estado, me imagino en ese momento, ¿no? Las fórmulas hidropónicas para que el gobierno mexicano tuviera ese conocimiento. Entonces Maxwell Bentley estaba encerrado, en realidad estaba encerrado y había que pasar varios niveles de seguridad, tanto al entrar como al salir, porque no querían que las fórmulas se escaparan. Después pasaron un poco de años y él editó un libro que se llamó Hidroponía Plus, ¿no? Y Sí, ahí hablaba, pues, ¿no? De los diferentes sistemas, de la hidroponía pura en agua, ¿no? Como tú mencionas, de la hidroponía en medio blando, en medio duro, ¿no? Y las diferencias entre todos aquellos, que eso es lo que tú nos vas a hablar ahora, ¿no? Entonces vaya este preámbulo, ¿no? Porque la tecnología ha avanzado tanto, Jesús, nosotros sabemos, ¿no? Que es necesario decirles a todos nuestros amigos cómo ha sido el alcance de este impacto tecnológico de las nuevas soluciones. Te diré que acá pues no tenemos Tezontle, no, porque hay poco volcán, pero sí tenemos Piedra Pómex. Entonces, y bueno, hemos hecho un trabajo en los últimos años por la fibra de coco. Ya tenemos sembradas algunas hectáreas y vamos por mucho más porque tenemos la selva del Amazonas,
Así que ya estamos llenando de coco. Adelante, Jesús. Excelente, sí, pues hay que cuidar los recursos naturales, pero seguramente hay muchas regiones donde se puede hacer este tipo de cultivos. Yo he visto lo que has hecho allá en Perú con invernaderos, incluso en diferentes regiones, no solo en Lima, en la escala urbana, que es también una solución, o bueno, una sí, solución parcial para el tema de producción de alimentos cerca de la ciudad. También he visto lo que haces en Cusco, en zonas cerca de las montañas, muy interesante, muy impresionante todo ese tema y muy loable, ¿no? De ver cómo producir alimentos en condiciones con malas condiciones de suelo, y la hidroponía pues puede ser un resultado interesante. Bueno, además de estas soluciones, este libro famoso que comentas de Maxwell Bentley, pues hay varias soluciones, ya ahorita ya no es ningún secreto, es del conocimiento general, ¿sí? Hay muchas, están las fórmulas que generó Steiner, las de Hoagland, y muchas más que se han ido adaptando a diferentes cultivos, diferentes variedades, en donde pues se puede ir manejando estas hortalizas en un sustrato donde hay que darles toda la alimentación a través de la solución nutritiva. Se tiene que preparar una solución que contenga los elementos minerales que las plantas requieren, ¿sí? Son por lo menos 12 elementos los que hay que estar aportando a través de fertilizantes, además de los tan necesarios carbono, hidrógeno y oxígeno, que a través de la ventilación, a través de la oxigenación que debe haber en el sustrato y por supuesto del agua, la planta los va a poder tomar. No los vamos a aplicar como fertilizantes, pero forman de un 90 a un 96% del peso seco de las plantas. Entonces, antes de preocuparnos por las 0.05 partes por millón de cobre o de molibdeno, habrá que preocuparnos por la aireación que tenga la raíz, ¿sí? Y esa es la importancia del sustrato, la capacidad que tenga de retención de humedad y la capacidad que tenga de aireación. Más allá de que pueda contener algún pequeño valor nutrimental, ¿sí? Muchas veces son sustratos inertes. Vamos a mencionar algunos de los sustratos más usados, pero sí quiero dejar claro que lo principal de un sustrato son sus propiedades físicas. Las químicas y las biológicas las vamos a poder ir adaptando, las vamos a poder ir modificando, pero debemos de partir de un sustrato con buenas propiedades físicas y químicas. Ahí ven ustedes en pantalla una turba, sí, hay turbas negras, turbas rubias, que muchas veces vienen de pantanos fríos, húmedos, de zonas normalmente nórdicas, ¿sí? De Suecia, de Canadá, de Dinamarca, donde en esas condiciones la materia orgánica se va estabilizando y nos brinda un sustrato, puede ser sphagnum, puede ser leonardita, pueden ser diferentes materiales orgánicos, ¿sí? Que nos van dando buenas propiedades para sostener plantas. Ahí ven otro, esa perlita, que es un mineral que a través de altos hornos y con mucha temperatura se hace explotar, por así decirlo, como si fueran palomitas de maíz, se expanden estos minerales, estas arcillas, y forman la perlita, con la consecuencia lógica de no tener microorganismos, ni benéficos ni patógenos, ¿sí? Por esas altas temperaturas, pero que sirven de soporte para las raíces, que pueden retener humedad y que ahí vaya la nutrición. Ahí también van a ver algunas imágenes de fibra de coco, que se usa mucho en México. Aquí en México hay en las zonas costeras bastante producción de coco, y que a través de un proceso de composteo, de lavado, etcétera, puede ser un buen sustrato para la horticultura. Hay que tener un balance entre el polvo fino, ¿sí? Que va a retener mucha humedad, y las fibras largas, o los incluso chips, llamados chips de coco, que son partículas mucho más gruesas, que nos ayudan a tener mejor aireación. Entonces hay que tener un balance. Cualquier sustrato puede ser bueno mientras hagamos un riego adecuado y adaptado al sustrato que estemos manejando. Entonces, si allá no tienen tezontle, que acá en México es muy usado, ¿sí? Porque hay muchas montañas, muchas zonas donde se pueden extraer este mineral como minas.
que se usa mucho para la construcción, que es una roca volcánica, extrusiva, muy porosa. Bueno, hay quien usa cascarilla de arroz, cascarilla de café, con diferentes ventajas y desventajas. Muchas veces el agricultor busca pues el precio, un costo bajo del sustrato. ¿Sí? Actualmente se importa mucha fibra de coco de Sri Lanka, por ejemplo, y hay que ver las propiedades que tenga, las características de pH, de conductividad, incluso de agentes humectantes que se le puedan añadir a las turbas, ¿sí? Algunas traen una carga de fertilizante. Hay que conocer el sustrato hasta llegar a estos sustratos de tan alta tecnología como es la lana de roca, que tiene una gran capacidad de retener agua, que se le llama agua fácilmente disponible. Es agua que no está retenida con mucha tensión y las plantas lo pueden usar de una forma digamos, bastante sencilla para las plantas, sin usar mucha energía, sin usar mucho ATP, y eso pues nos va a permitir tener una planta más vigorosa, ¿sí? Pero obviamente tendrá otras desventajas, quizá el costo, la accesibilidad, incluso el tema ecológico de ver cómo se va a desechar, etcétera, ¿no? Entonces hay que conocer bien los sustratos, no hay uno ideal, pero hay que buscar sus características para que puedan decidir tomar la elección del que más se adecue a sus niveles de producción. Y claro, para mostrarte en este invernadero, en esta foto, que esa fue el inicio cuando empecé yo a estudiar en México, bueno, cuando terminé, más bien, egresado, recién nuevecito, egresado de la universidad, y me metieron dentro de este invernadero que para mí fue mi laboratorio para poder entender qué cosa estaba sucediendo, y me dieron uno de los cultivos más importantes para Japón, que es el kyuri, el pepino japonés, como tú conoces, ¿no? Y que crecer en tezontle rojo o negro, que es lo que hay en México, fue maravilloso, maravilloso porque ahí fue la escuela de la nutrición. Todos los conceptos de fisiología vegetal estaban encerrados ahí y podía ver si faltaba nitrógeno, si faltaba fierro, si faltaba fósforo, si el molibdeno no estaba en poca cantidad, si se había agotado alguno de los elementos. Y alguna de las cosas que no percaté en ese entonces, que ahora sí tomo conciencia, es la presión negativa, y uno de los fertilizantes más importantes de la agricultura es el CO2. Y sin el CO2 la fertilización no se da. Entonces, en un invernadero cerrado como este, si no tiene esa presión negativa, el CO2 es un factor limitante. Adelante, Jesús. Es correcto, es totalmente correcto, Luis, muy importante lo que mencionas. Ahora la mayoría de invernaderos en México tienen bastante ventilación en las ventanas laterales, en las ventanas cenitales, precisamente para que incluso aunque tengamos mallas a veces muy cerradas, para proteger hasta cierto punto de plagas, ¿sí? Incluso de trips un poco, plagas tan pequeñitas que son difíciles de controlar su entrada, pero hay que favorecer la entrada de CO2 y la entrada de aire, que no baje la concentración a menos de unas 600 partes por millón, sería lo ideal. En invernaderos high-tech le inyectan CO2 para subirlo y que la planta pueda pues estar fijando ese carbono, que pueda estar haciendo más fotosíntesis y pueda estar produciendo de manera más eficiente. No, pues estos sustratos que te tocaron a ti trabajar, Luis, son sustratos bastante gruesos, ¿sí? Suelen tener una granulometría bastante gruesa, con muy buena aireación, no se van a inundar, no se van a encharcar, eso es bueno. A veces lo difícil es manejar los niveles de humedad porque no son tan buenos para retener agua, ¿sí? Entonces hay que usar tezontle. La maestra en ciencias, Patricia Vargas, hizo algunos experimentos con diferentes tamaños de partícula, en donde el polvo muy fino, pues no tenía aireación, y las partículas de 9 a 12 milímetros tenían demasiada aireación y muy poca retención de humedad. Entonces ella encontró que las partículas que van desde los 7 hasta, perdón, desde 0.7 hasta 1.2 milímetros, o sea, es polvo, pero no es polvo tan fino, tiene mayor proporción de
agua fácilmente disponible y tiene buena relación entre la capacidad de aireación y la capacidad de retención de humedad, lo cual le da condiciones adecuadas a la raíz. Entonces no hay que preocuparse tanto que si el tezontle es negro, que si es rojo, que si es piedra pómez, como tú dices, sino el tamaño de las partículas, cribar las partículas, tener una buena granulometría para que tengan buenas condiciones la raíz. Recordemos que la respiración es un proceso fisiológico que se da principalmente en las raíces, ¿sí? Y si no hay eh, buena aireación, pues no se va a poder llevar a cabo bien este proceso. Requieren oxígeno también las raíces para la respiración. Ahí Así están es. viendo algunos sustratos ahí para semilleros, ¿no? Desde los taquitos, fomis, lanas de roca, que Sí, también es bastante importante para la producción de pilones, dicen en Guatemala, de plántulas, decimos acá en México, de plantines, dicen en Perú. Bueno, estas plantas bebés es muy importante el manejo de los sustratos. así es. Felizmente ya tenemos acá también la espuma, ¿no? La espuma fenólica, ¿no? Esta figura, Jesús, a ver si Henry la detienes ahí, por favor, explícanos, porque yo creo entender que de repente es esto para chupar las muestras para el laboratorio. No lo sé, a ver, explícame, porque ahí sí me Son sacaste de... rodillos caseros, por ahí anteriormente vieron un rodillo naranja italiano de alto costo, porque gran parte del rendimiento viene de la uniformidad, esa precisamente. Sirve para lo Ya, mismo, ¿sí? Solo que esta es, pues, automatizada, viene de robots que van llenando las charolas o las bandejas, luego las van humedeciendo, se colocan las semillas, una exactamente por cada alveolo, se tapa con vermiculita o con perlita. Este proceso de tapado usando un sustrato diferente, con mayor aireación, es muy importante porque permite que no se acumule la humedad, ¿sí? Permite que la semilla nazca, que la semilla emerja, bueno, que la planta emerja con mayor facilidad, ¿sí? Y también al evitar o al disminuir la acumulación de humedad, evita o disminuye la presencia de algas, que estas algas empiezan a generar el mosquito del mantillo, el fungus gnat, que se alimenta de algas, pero también se alimenta de la raíz. Y aunque su alimentación no es en proporciones considerables, esas heridas que hacen la raíz la vuelven muy susceptible al daño por fusarium, por nematodos, etcétera. Entonces es muy importante controlar la humedad. Y todos estos factores, así como la uniformidad, cuando una planta germina y emerge poquito después que las demás, se empieza a sombrear y ya no las va a alcanzar. Y eso se ve reflejado hasta la etapa final del ciclo, ¿no? Son plantas que ya no llegan a su potencial de rendimiento. Y son plantas que se van viendo mermadas, son plantas que ya no tenemos un cultivo homogéneo, que es lo que queremos en un invernadero, no se podan a tiempo, y luego hay un desfase terrible que nos da mala productividad y difícil manejo. Entonces, por eso puse también los rodillos que son manuales. Hay algunas tablitas de madera o de metal que se pueden hacer con un herrero. La idea es simplemente poner el sustrato con la misma compactación en toda la charola, ¿sí? Que vaya uniforme y que la semilla vaya a la misma profundidad, porque he visto bastantes plantineras que van haciendo los orificios manualmente y aunque sea la misma persona, es diferente cómo está en la mañana, en la tarde, el día que venga cansado, los dedos son de diferente tamaño, etcétera, ¿no? Es mucha desuniformidad. Entonces, invitarlos a que busquen algunas herramientas que nos puedan ayudar a hacerlo más uniforme. Eso es ese rodillo adaptado a los tamaños de las charolas. fíjate, y en esta charola, por ejemplo, ahí detente Henry. Tengo una experiencia en Estados Unidos. Teníamos una madera que tenía los clavos, unos huecos, agujeros en el preciso centro de cada uno de esos alvéolos, ¿no? En el centro de esos huecos. Y ahí pasaban un perno con tuerca, ¿no? Y pasaba un perno para hacer los agujeros.
¿no? Entonces, todos los agujeros eran uniformes, porque incluso en la tabla le ponían unos mangos arriba, entonces volteaban puros clavos, ¿no? Entonces lo ponían encima, ya marcaba y listo, listo. Perfecto, Entonces todos sí. los huecos eran uniformes. Ahí después le pasas el rodillo, ¿no? Si quieres, le polvoreas un poco de verniculita. Una duda, ahí sí, tú que eres experto en esto. Yo siempre he visto que las máquinas tiran verniculita, ¿no? Perlita, no, porque perlita es parte del sustrato, de la mezcla del sustrato por la gran cantidad de retención. No sé, o estoy equivocado, que también usan perlita para cubrir la semilla. Lo más normal es vermiculita, tienes toda la razón. Eh, la vermiculita también se puede usar para las mezclas cuando tienes una turba con alto nivel de retención de humedad y quieres darle más aireación, puedes mezclarlo con vermiculita o también con una perlita B9, una perlita B12 que tenga una granulometría ligeramente gruesa, también lo puedes hacer. Y también se puede tapar, o sea, la charola, la idea de taparlo con otro sustrato es darle más aireación y te puede funcionar la perlita, aunque ciertamente es mucho más usado la vermiculita. Pero la idea es taparlo, ¿sí? Con otro sustrato más, eh, que favorezca más la aireación, porque he visto quienes lo hacen con el mismo sustrato de abajo, con la misma turba, con el mismo pit moss, ¿sí? Y si usan pit moss va a retener mucha humedad en la superficie. Por eso la sugerencia de usar un sustrato de granulometría más grande en la parte superficial. Normalmente vermiculita, pero también puede ser perlita, Luis. También hay quienes lo hacen y con buenos resultados. Y un poco para hacer disruptiva esta conversación, teniendo un experto aquí con nosotros, mira, te voy a dar una de mis experiencias. Yo he sembrado en confitillo, en piedra chancada, lisa, ¿Qué es el piedra. confitillo? Es la piedra chancada, pero con una granulometría más pequeña. Ok, Que usan en los pisos, ¿no? Tú lo ok, has ok, visto, ok. Ya, estacionamiento. sí, Ya, con eso, también, claro, la técnica es diferente porque tienes que estar regando constantemente, porque ahí no hay retención de humedad. Lo que hay simplemente es el soporte de la planta, pero funciona. claro. Claro, hay un gasto mayor, porque yo considero que ahí sí tiene que ser goteo sí o sí, porque tienes que estar muchas horas del día goteando porque no puedes dejarlo sin humedad, ¿no? Porque definitivamente esa piedra no va a retener, pero es una opción donde no hay otros recursos, ¿no? Una Claro, de las cosas, totalmente. Sí, hay que trabajar con lo que se tiene y hemos mencionado algunos beneficios del sustrato, pero también hay que decir que si no tienes recirculación, si no son sistemas cerrados donde desinfectes el agua con luz ultravioleta, con ozono, vuelvas a calcular la nutrición y vuelvas a usarla para fertilizar, hay que decir que si no es así, pues gastas más fertilizante, más agua en los sistemas hidropónicos. El drenaje tiene que ser mayor. En un suelo puedes regar, dependiendo si es arenoso, arcilloso, una, dos veces al día, ¿sí? Y nada más. Y con un riego puedes estar manteniendo la planta, incluso si un día dejas de regar en un suelo franco, en un suelo arcilloso, no hay tanto problema, ¿sí? Puedes recuperar la humedad, la planta tiene un gran almacenamiento de agua y de nutrientes en el suelo, cosa que no sucede en los sustratos. En los sustratos tienes que tener sistemas bastante precisos porque dejas un día sin regar y la planta se seca, ¿sí? Porque retiene mucho menos humedad. Y más si es un sustrato grueso, un tesontle o estas piedritas que tú comentabas, ¿sí? Tiene que ser un riego constante, preciso. Se pueden dar de 8 hasta 25, 30 riegos en un día. Son riegos a veces de 2 minutos, ¿sí? Riegos cortos, pero muy frecuentes. ¿Qué cantidad de agua regar? Eso nos lo va a decir el sustrato. Hay que conocer el sustrato, su volumen, ¿sí? Si es una maceta de 20 litros, si es un bolis de determinados litros, 10, 12 litros, cuántas plantas hay que determinar su capacidad de retención de humedad idealmente el agua fácilmente disponible que retiene. Y cada que se agote el 5% de esa agua fácilmente disponible, hay que lanzar un riego.
¿sí? De ese volumen. ¿Con qué frecuencia? Bueno, eso ya va a depender de la radiación, del clima, la temperatura y del tamaño de la planta. Pero el volumen de riego nos lo va a dictar principalmente las propiedades físicas del sustrato y el volumen del sustrato. Por ahí vieron una imagen en donde hay unos cilindros llenos, en ese caso, de tezontle, pero se pueden llenar de cualquier sustrato. Es una prueba muy eh, ranchera, por así llamarlo, muy rústica, pero que ustedes pueden hacer en sus explotaciones agrícolas. Una técnica más avanzada es la técnica de Wood, ¿sí? En donde ya con diferentes presiones en el laboratorio se caracteriza el sustrato. Pero estos cilindros, en ese caso de la fotografía es un cilindro de PVC, se llena de fibra de coco, de cascarilla de arroz, de tezontle, del sustrato que quieras usar, el sustrato seco, ¿sí? Se satura de agua y con eso mides la porosidad que tiene el sustrato, con el agua que pudo entrar en ese volumen conocido, suponiendo que el recipiente es de 1 litro, ¿sí? Y le cupieron 800 mililitros de agua, quiere decir que tiene un 80% de porosidad total. Si después tú quitas ahí en la imagen, son creo que unas 2 o 3 adelante, quitas una plastilina que le pusimos ahí para tapar, tiene unas perforaciones ese cilindro. Le quitas la plastilina y empieza a escurrir el agua rápidamente por gravedad. Esa agua que no se retiene va a ser la capacidad de aireación. Si, por ejemplo, drenan 300 mililitros, quiere decir que tiene un 30% de capacidad de aireación. Y la diferencia entre los 800 y los 300 me va a dar un 50% de capacidad de retención de humedad. Ese es el agua que retiene con cierta tensión el sustrato. ¿Sí? Que entre más finas sean las partículas, mayor va a ser la retención. Luego, lo que ya no podemos hacer en esta prueba así tan práctica es determinar el agua fácilmente disponible. Pero más o menos alrededor de un 40 o un 50% de la capacidad de retención de agua es agua fácilmente disponible. ¿Sí? Y esa es la que tenemos que ir reponiendo el 5% en cada riego. ¿Sí? Y ya la frecuencia de riego la podemos medir con por ejemplo, con un medidor de radiación, cada que se acumulen, por ejemplo, 100 joules, o eso ya dependerá de la decisión del agrónomo, del grower, le dicen acá, de decidir qué tan vegetativa o qué tan generativa quiere la planta. Si tiene un ligero estrés y tú la quieres eh, tener en una fase de mayor confort, pues no hay que dejar que se estrese y hay que darle agua en el momento en que lo requiere. Si es una planta muy vigorosa o un injerto, una variedad bastante vegetativa con un clima, digamos, de alta humedad relativa y buenas temperaturas, para que no se vaya la planta en vicio, para que no se vaya la planta muy vegetativa, puedes dar un ligero estrés y dejar que se seque un poco más el sustrato para volver a hidratar. ¿Sí? Esas ya serán decisiones de manejo, pero sí podemos calcular el volumen de agua que hay que reponer en cada riego con esa prueba rápida. Les repito, la prueba más técnica en laboratorio se llama técnica de Wood, ¿sí? Se escribe con B y W, DT al final, de Wood, por los apellidos, el apellido de la persona que describió ese proceso. Maravilloso. Mira que me has dado un dato muy importante que yo no lo tenía. Yo no manejaba ese dato. Yo lo que manejo, pues, es la curva normal, ¿no? XY, ¿no? Saturación, punto de marchitamiento permanente, arriba de punto de marchitamiento permanente, capacidad de campo, ¿no? Y entre PMP y capacidad de campo, ¿no? El punto exacto, dice la teoría antigua, que me corresponde a mí, no la moderna tuya, ¿no? Es 20% antes de llegar a PMP, 20% antes de llegar a PMP, vuelves a regar. Ese es el momento del riego, decía mi maestro, ¿no? El momento del riego. Ahora, claro, con estas altas tecnologías, pues ya uno no puede arriesgar,
¿no? Y maravilloso, entonces tú has acortado el tiempo, entonces ya es el 5% nomás, ¿no? Bajando de capacidad de campo, 5% abajo, vuelves a regar y vuelves a llevar a capacidad de campo. Maravilloso. Entonces así sí ya pues es una curva mucho más suave, ¿no? Y que mantiene esa cantidad de agua disponible para la planta, que también ahora ya tenemos el conocimiento exacto. Todas esas pruebas de laboratorio, desgraciadamente, en el Perú no se realizan, pero vamos a hacer un llamado, pues, desde aquí, para que los laboratorios implementen estas situaciones, porque las necesitamos. Y vamos a hablar de otro tipo de cantidad de posibilidades de sustratos, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, la planta de Navidad, la planta de Nochebuena, que ya la estamos produciendo acá también en el Perú y está apareciendo. Yo fui uno de los primeros productores pioneros en esa planta. Para mí, la más difícil de todas las plantas, porque se enferma de todo, le pasa todo te muestra la menor deficiencia de fertilizante, te la muestra al toque, te dice, me falta esto, al toque. ¿No? Entonces tienes que estar corrige, corrige, corrige y con eso aprendes, ¿no? Pero yo he visto sembrar en México, ¿no? En Puente de Ixtla, Nochebuena, en caña de azúcar. Así que no me digan que no es posible, porque la fibra, donde haya caña, se puede hacer con caña. Se puede hacer con cascarilla de arroz, se puede hacer con mucho, hasta con arena, la arena gruesa, ¿no? Habría que meterle perlita, ¿no? Para hay más aleación, la granulometría es importante, como tú dices, ¿no? ¿Qué te parece, Jesús? No, fenomenal tu experiencia que tienes con poinsettia, Luis, con Nochebuenas, flor de Pascua, como le quieran llamar. Son cultivos ornamentales, ¿sí? Que hay que tener en cuenta la duración del día para hacer que esas brácteas de colores pues surjan en el momento adecuado. Es un arte, una ciencia muy bonita. Eh, Efectivamente, ahí en Morelos, donde tú mencionas, hay bastante producción de Nochebuenas, en Atlisco, en Puebla, en varias regiones de México, sí, con diferentes sustratos. No es un cultivo en el que yo tenga mucha experiencia, pero pues te felicito por llevarlo allá al Perú. Y efectivamente, el riego va a estar determinado por el sustrato que estemos usando. Se pueden usar sustratos bastante gruesos, y la idea de por qué no dejar que se vaya muy cercano al punto de marchitez permanente en un sustrato es porque estos sustratos a veces son incluso hidrofóbicos, Luis, sobre todo fibra de coco o el peat moss. Una vez que se secan, es muy difícil volver a hidratarlos. ¿Sí? Son como una batería que tienes que estar dejando que baje un poquito y la recargas, la recargas. Si la dejas que se acabe, va a ser complicado recargar de humedad ese sustrato, incluso aunque tengan ciertos agentes humectantes. Entonces, bueno, son pues tecnologías de alta inversión en donde hay que estar haciendo un manejo muy preciso del riego, ¿sí? Es esa curva que tú mencionabas, no dejar que esté saturado por problemas de asfixia radical, ¿sí? De anoxia, donde hay problemas en la nutrición, en enfermedades, etcétera, reducción de la respiración, pero tampoco dejar que se seque demasiado, ¿sí? Tenemos que estar manejando niveles cercanos a la capacidad de campo y podemos dar algún estrés un poquito más severo, como decía, cuando hay demasiado vigor, cuando hay un clima vegetativo, una planta vegetativa, pues entonces el riego tiene que ser más generativo, ¿sí? Por el contrario, si estamos en una zona muy seca, desértica, o la planta viene de un estrés por frío, alguna condición, tenemos que darle condiciones óptimas de riego para que la planta se recupere y no manifieste ese estrés de forma tan drástica. Pero excelente tu experiencia con estos residuos de caña, ingeniero Luis Aliaga. Muchas gracias por compartir. Y bueno, pues en general eso es lo que quería comentarles. Son los sustratos que se usan más en México: perlita, tezontle, fibra de coco, turbas, tanto turba negra como turba rubia, diferentes clases de peat moss y algunas otras rocas que localmente les llaman tepujal, tepetzil, que finalmente son rocas normalmente porosas,
¿sí? Donde hay que tener en cuenta la granulometría, cascarillas, cortezas de pino, en algunos de más baja tecnología se llegan a usar con alguna problemática, pero que como bien dice, se puede resolver. Y pues ya los invernaderos, digamos, más avanzados, de mayor tecnología, mayor inversión, pues usan lana de roca, rock wool, de diferentes marcas comerciales que son muy especializadas para la producción de hortalizas. Claro, ahí entramos a los niveles más altos de tecnología, ¿no? Yo Sí, recuerdo que todavía estando en México, el maestro Nobuo Yamamoto me puso en un dilema, porque por teléfono me decía, ingeniero, por favor, consiga Rohul. Y yo no entendía qué cosa me quería decir. Rohul, espero que el maestro no me vaya a escuchar, no me estoy burlando de él. Es que él hablaba así, ¿no? Yo consiga Rohul. Y yo no entendía qué cosa. Hasta que después me llevó el libro, un día nos encontramos, nos fuimos a un restaurante, nos comimos ahí un sushi, y después de que me puso esa pasta verde en los labios, ¡ah! ¡Qué terrible! Ahorita me voy a acordar el nombre. sí, ya, ya. Este, Me dijo Rogul y me enseñó ahí en el libro. Y entendí ahí porque leí Rot Gul, Sí, lana roca, claro. res- lana roca. Y por fin, mira, y estamos hablando pues de hace 40 años atrás, ¿no es cierto? Y Sí. una de las cosas importantes que me dijo Nobuo Yamamoto, que siempre me va a quedar grabado en la memoria, me decía, ayocote no, encino sí, ayocote no, pino no, porque la resina no gusta Resinas. raíz, la resina Sí. no le gustan las raíces. Ujú. Entonces, cuidado, porque ahora vamos a hablar de lo que no se debe hacer, ¿no? No se debe hacer es usar las hojas de pino, porque la fibra de la hoja de pino o la madera resinosa, por ahí los acerrines, tengan cuidado. Si son resinosos, tengan cuidado porque no, a las raíces no les gusta la resina, son amargas, son astringentes, las raíces no les gusta, como decía, no gusta raíz, nada de resina. Y entonces, bueno, esas cosas antiguas, ¿no? Porque te estoy dando mis conocimientos cuando yo recién empezaba y estábamos buscando en los encinares allá en México, pero me decía, ten cuidado porque hay ocote, que es la fibra larga del pino, ¿no? No es lo mismo que la hoja del encino, que esa es la buena, Mm. ¿no? Entonces, aquí hay muchos bosques, pero también ya hay pino, ¿no? Y hay pino. Desgraciadamente hay pino porque no es nuestra flora natural, no es nuestras plantas naturales han sido introducidas y desgraciadamente, económicamente le va muy bien a la gente que lo siembra, pero a la larga nos quita las fuentes de agua. Ok, Bueno, ahí el detalle. Esto es ok. un grave problema, ¿ah? Ah, Incluyendo la sobreproducción de palto o aguacate, que también nos está secando los mantos acuíferos. ok. Bueno, Sí, eso eh, es un tema importante, recordar el tema, pues que sí estamos en un negocio, ¿no? Agrícola u hortícola, pero siempre tener mucha conciencia ambiental, mucha conciencia de que estamos produciendo alimentos, buscar que sean lo más saludables, inocuos para las personas que lo vamos a consumir, nosotros mismos, nuestros hijos. Entonces, tener esa confianza de producir algo y que tú puedas ir y morderlo con toda la confianza del mundo, ¿no? Es un gran mensaje este que comentas, Luis, desde el punto de vista ambiental, ¿no? Sustentable y también, pues, para la salud de lo que estamos haciendo. buscamos eso porque, mira, gracias a ti, justamente ya la primera visita tecnológica que tuvimos allá, yo conocí este fertilizante maravilloso, y lo voy a decir de una vez porque hay que decirlo. Este fertilizante plasma, el plasma que vimos en una producción orgánica allá en México, fue interesantísimo porque ahora ya lo estamos probando acá.
ya lo estamos probando porque es algo que se va a los ríos y después, claro, servirá para los peces, pero no para las plantas. Pero lo estamos incorporando ahora en nuestra solución orgánica hidropónica, porque Maxwell Bentley decía, no, cualquier cosa que sea orgánica ya no es hidropónico. Pero nosotros hemos pasado a romper esa idea y decimos, no, ahora nosotros hacemos hidroponía orgánica con soluciones orgánicas de plasma. Si yo, Excelente, interesante. lo he visto funcionar, tú me lo has enseñado. Ya, ya, ya. Muy bien, Luis, pues yo sé que el tiempo en la radio es bastante eh, Muy agradecido. cuidadoso, bastante valioso, como el tiempo de todos, y vamos llegando aquí al final de nuestra transmisión. Yo pues quisiera agradecerte, invitarlos a que visiten la página de Intagri para que igual vean algunos otros temas que estamos ahí publicando, algunos artículos. Haremos algunas alianzas también interesantes con Luis en el tema de capacitación. Sí, pues un gran gusto saludarte, Luis. Muchas gracias por esta invitación. Y claro, invitarlos a todos a que pronto vamos a hacer también las giras tecnológicas, porque México seguirá siendo un referente de lo más importante para nosotros y que hay mucho que aprender, porque hay muchas personas que quieren conocer lo de los invernaderos, pero no tienen idea que hay detrás una tecnología importantísima que es industrial, ya no se llamaría agricultura, porque esto es industria, porque es un proceso industrial y hay que manejarlo con toda seriedad y con un apoyo de laboratorio que ahí tú lo tienes muy bien y lo manejas muy bien con Intagri y que definitivamente en algunos momentos vamos a necesitar mandar nuestras muestras para allá, porque no hay, porque no tenemos laboratorios especializados, por lo menos cada 6 meses vamos a tener que mandar una muestra para allá, ¿no? Si no se, como se debe de hacer, pues cada 15 días, cada mes o cada semana, porque está muy lejos, pero habría que mandar cada 6 meses una muestra para monitorear qué cosa está pasando acá, porque los resultados de los laboratorios acá nos muestran cosas muy sencillas, muy simples, que no son pues los macro y microelementos que necesitamos en cantidades suficientes para saber cómo está nuestra nutrición. Ahora no nos preocupamos mucho porque estamos con una nutrición orgánica. Agradecemos mucho tu tiempo, Jesús. Agradecemos mucho el apoyo de Intagri, el apoyo que hemos tenido siempre con ustedes y que pronto estaremos nuevamente en México. Vamos a hacer presencia en México. Es muy posible que Ciatecno también esté presente en México y vamos a comenzar a desarrollar en el sur de México los invernaderos altamente tecnificados para desarrollar los agroparques en esas zonas de extrema pobreza que todavía existen en México, como las que existen acá en el Perú también, como las que existen en Estados Unidos, hay que decirlo, y como las que existen en Canadá también, con problemas bastante graves. Entonces, un fuerte abrazo desde acá, desde Lima, Perú, y cuenta pues con este amigo desde esta parte del planeta y hermanados en esta red de agroparques andina y con todos nuestros hermanos de luz que tenemos en los Andes del Perú y que agradecidos a nuestro padre Huira Coccha y a nuestro, el ser emblemático que está escondido en la máscara del sol, detrás del sol, que todo lo ha hecho y todo lo ha creado, agradecidísimo por vivir, por la vida, por poder experimentar esta relación de amistad, de amor fraterno y de agradecimiento, mucho agradecimiento. Entonces, este ha sido un programa más de agricultura andina.